Ya lo prometido es deuda. Tenemos que hablar de fiebre aftosa, tenemos que hablar, por supuesto, sobre la situación regional y aquí van apuntando también los países de la región en relación al levantamiento. Tenemos casos aquí nada más al lado nuestro de la aplicación, en este caso del levantamiento. ¿Cómo le fue a ellos? ¿Cuál es el camino? ¿Qué mejor que hablar con alguien que sabe mucho de este tema? En este caso yo quiero saludar en un contacto vía Zoom y de hecho ya me voy a acercar también a la pantalla para saludar en este caso al doctor Diego Viali. Él es asesor técnico para fiebre aftosa, la OPS. Doctor, qué gusto volver a conversar contigo en esta manera virtual, ¿verdad? Habíamos conversado en la Expo en Mariano Roque Alonso, tuve el placer de conocerte y bueno, un gusto realmente poder conversar ahora contigo nuevamente sobre fiebre aftosa. Hola, Catiucia, buen día. Gracias a ti por la invitación. Un gusto ahora virtualmente, pero muchas gracias por la invitación y creo que es importante utilizar esa herramienta, ¿no? Que tenemos para poder estar cerca ahí de Paraguay. Gracias, doctor. Muy amable realmente por compartir con nosotros este contacto. Hablemos de lo que pasa con la fiebre aftosa, esta enfermedad que sin dudas también forma parte de la ganadería a nivel mundial. Se está buscando poder quizá vivir sin vacunación o tratar de que los países también tengan como norte el levantamiento próximo. Si hablamos un poquito de lo que es la situación regional, doctor, ¿cuál es el contexto al día de hoy? Bueno, Catiucia, creo que estamos en mejor momento en nuestra historia, ¿no? De este programa de erradicación del continente americano para la fiebre aftosa. Hoy tenemos cerca de 80% del ganado de nuestro continente en áreas libres sin vacunación y otros cerca de 19% están en áreas libres con vacunación. Entonces, así estamos muy cerca, ¿no? De la erradicación de la enfermedad en nuestro continente, que hace parte de una estrategia regional que ya empezó a mucho tiempo atrás, 1988, empezó ese programa regional que tenía en su objetivo la erradicación de la fiebre aftosa en todo el continente. Entonces, el camino estamos siguiendo bien, ¿no? Y como tú has dicho inicialmente, tenemos ahí muchos países, inclusive Paraguay, ¿no? Que vivía con la enfermedad al pasado, hoy ya está libre con vacunación y está mirando ya el estatus de libre sin vacunación. Doctor, cuando hablamos de este proceso de levantamiento en los países propiamente, hablamos de un proceso que no se da de un día para el otro, es un proceso que, como bien la palabra lo dice, lleva también sus tiempos procesuales, básicamente. ¿De cuánto tiempo y qué también hay que tener en cuenta como para que el país diga, bueno, estamos en condiciones y podemos levantar? Sí, está también excelente pregunta porque estamos hablando en un proceso de certificación que sigue reglas de la Organización Mundial de la Salud Animal, la ONSA. Y ese proceso, bueno, tiene algunas reglas para cuando un país es libre, como el caso de Paraguay, que utiliza la vacunación, y también un proceso para que países que son libres, que no utilizan la vacunación, ¿no? Esto tiene una certificación y todos los años tiene que comprobar estos requisitos. Eh, Básicamente y técnicamente, pero de forma muy sencilla, cuando es un país libre, y eso puede ser con o sin vacunación, tiene que mostrar que, primero, que el virus no tiene la infección del virus en la población no vacunada y no hay la transmisión viral en la población vacunada, ¿no? Esto cuando utiliza la vacunación. Entonces, tiene que tener una vigilancia efectiva que compruebe o que muestre evidencias que tenga eso, ¿no? Que no tenga tanto la circulación en animales vacunados y también no tenga la infección en animales no vacunados. Entonces, básicamente es tener una buena vigilancia y comprobar entonces que el virus no está en el país, en el rebaño, ¿no? Doctor, si hablamos un poquito también de la experiencia a nivel regional, el caso de Brasil específicamente, ¿en qué momento y qué condiciones tenía Brasil? Sabemos que la extensión más que nada también de Brasil es bastante amplia en cuanto a territorio. Eso también tiene que ver, el levantamiento que fueron haciendo fue paulatino. ¿Cómo vivieron también esa experiencia y ese desafío de levantar la vacunación?
Sí, en Brasil, así como ocurrió en momento anterior, cuando también no estaba libre y pasó a ser libre con vacunación por el tamaño del país, ¿no? Siempre utilizó este proceso de hacer una zonificación y por parte del país ir avanzando, ¿no? Porque es un país muy grande. Entonces, esto ocurrió así también para cuando esta transición para libre sin vacunación, el país hizo esta estrategia. Esto es cada país puede o no adoptar, ¿no? Esto también fue hecho, por ejemplo, con Bolivia. Bolivia hoy también es libre sin vacunación y también fue hecho este avance por zonas dentro del país. Y claro, cuando estamos hablando un poco de la transición de libre con para libre sin vacunación, con el caso de Paraguay, la principal punto que se trabaja mucho siempre es la preparación para emergencia, ¿no? Tiene que estar, porque cuando utilizas la vacunación, básicamente si hay una introducción del virus, puede ser que la diseminación del virus sea un poco más lenta en comparación cuando tiene una población que no tiene inmunidad, entonces está libre sin vacunación. Entonces tiene que tener toda la estructura muy lista para principalmente la detección de la introducción y para la adopción de las medidas de control de este virus que ingresó en el país. Entonces, se trabaja mucho en ese proceso de transición, principalmente en reforzar, porque ya hay, ¿no?, un mecanismo de preparación para emergencia, de pronta respuesta de áreas libres, pero reforzar esta estructura. Básicamente, el servicio veterinario oficial está listo para responder rápidamente si hay una introducción y también el sector ganadero está listo para principalmente notificar, ¿no?, cuando hay una sospecha de una enfermedad vesicular en su ganado. Entonces, básicamente se trabaja ese proceso, esas acciones para reforzar esas medidas durante este proceso de transición para que entonces se pueda hacer con más seguridad esta toma de decisión. Doctor, si vamos nuevamente o seguimos con el tema Brasil, ¿qué es más difícil o desafiante? ¿Un país con vacunación o un país sin vacunación a la hora de hacer también esa vigilancia y monitoreo? Mira, la vigilancia con vacunación necesita ser para dos poblaciones. La que no está vacunada, porque el país tiene, por ejemplo, en Paraguay tiene una población de pequeños rumiantes, tiene población de cerdos que no es vacunada y tiene que hacer esta vigilancia y tiene que hacer una vigilancia para la población vacunada, que entonces no, suele hacer, por ejemplo, estudios todos los años a campo para ver si el virus está circulando en la población vacunada. ¿Por qué eso? Porque cuando se vacuna, el virus puede ser introducido, por ejemplo, y no tener la sintomatología clínica que es característica fuerte que el ganadero va a mirar animales con síntomas clínicos. Entonces, por eso, cuando se vacuna, acá en nuestra región, normalmente utilizamos estudios transversales y que hacemos para mirar y verificar si el virus no está circulando en la población y esto Paraguay hace mucho tiempo y siempre evidenció que no hay el virus. Sin embargo, cuando tú no utilizas la vacunación, no necesitas hacer estos tipos, por ejemplo, de estudios de esta vigilancia transversal serológica. Es necesario entonces solo hacer la vigilancia para la detección o no de la infección. Si hay animales con síntomas clínicos que esta vigilancia suele estar muy asociada al ganadero, que tiene contacto todos los días con sus animales y él que va entonces a verificar primeramente si sus animales están enfermos o no. Entonces, yo diría que cuando estamos trabajando con la cuestión de vigilancia, eh, cuando tú levantas la vacuna, no necesita más hacer uno de los componentes que es esta vigilancia, esos estudios transversales. Entonces, esto no es más necesario. Lo que tienes que reforzar mucho es la importancia del ganadero estar bastante comprometido de, primero, conocer los signos clínicos de la enfermedad y hacer la notificación de forma rápida. Y también el servicio veterinario oficial, al caso ahí, Senaxa, estar listo para ir a campo
tomar las muestras y, bueno, identificar si realmente es un caso de fiebre aftosa. Entonces, básicamente es así que trabajamos, ¿no? En todos los países. ¿Y cómo fue Brasil? Brasil, por ejemplo, hoy no necesita, ya está mucho tiempo y algunas zonas que no hacen más los estudios, ya está toda, que hay una estructura necesaria, ¿no? Para los estudios y también para las campañas de vacunación, que esto también es un ejército de gente y de personas y animales que tienen que ser movimentados, ¿no? Para hacer este proceso de vacunación. Entonces, todo esto no es más necesario y se refuerzan las medidas, entonces, de prevención y también de preparación para emergencia. Doctor, en relación también a lo que vas mencionando, a este tema de la vigilancia, si hablamos también de los costos para los países, em, una de las dos fases tiene más costo que otro, me imagino yo también, dentro de lo que tiene que ver con el servicio sanitario, ¿o no es así? Así, no, es perfecto. Entonces, como yo he hablado, básicamente estamos diciendo que cuando se hace el levante de la vacuna, no necesito más, por ejemplo, hacer todo ese proceso de vacunación semestral que mucha gente del sector privado y del sector público están involucradas. Solo para tener en cuenta, fue hecho un estudio por nosotros acá conducido con el Servicio Veterinario Oficial de Brasil y Bolivia para ver cuánto tiempo el Servicio Veterinario Oficial está involucrado los ciclos, ¿no? de vacunación por año. Se toma de 5 a 6 meses de trabajo de los técnicos para antes de los ciclos, durante los ciclos y luego de los ciclos para hacer todo el control, ¿no? de la vacunación y del proceso de vacunación. El sector privado también tiene el costo de la vacuna y del proceso de la vacunación. Todo eso hay un costo. Entonces esto acaba, entonces cuando está sin vacunación en un proceso ya no tiene más estos costos, ¿no? Por otro lado, recalco nuevamente que es importante reforzar las medidas, obviamente, de prevención y también de preparación para emergencia. Eso sí se puede ser como libre con vacunación o sin vacunación, es libre, tiene que siempre estar mejorando y trabajando en este contexto. Entonces, hoy regionalmente ya tenemos muchas conversas, ¿no? Este proceso de transición ya está recomendable a todos los países acá que estamos de Sudamérica, técnicamente diciendo, ya por causa de que el riesgo interno de la región hoy está básicamente localizada, focalizada en la región norteandina, ¿no? Y no más en esta región, por ejemplo, que está ahí, Paraguay, ¿no? Y el riesgo externo hay, ¿no? Porque el virus está circulando en África, Asia, y esto está ocurriendo. Y ahí sí tiene que reforzar estas medidas de prevención, medidas de preparación para emergencia. Y eso independe si está vacunando o no, porque estos virus que están en otras regiones, muchas veces la vacuna utilizada acá no tiene la protección para evitar, por ejemplo, la ocurrencia de un brote. Doctor, entonces, para reiterar, la recomendación desde la OPS ahora mismo sería para esta parte del mundo ir pensando también en el levantamiento por esas condiciones que tenemos actualmente, la ausencia también de circulación del virus. Así es, entonces trabajamos siempre, cada país tiene su independencia, su autonomía y para trabajar juntamente siempre el sector público y sector privado, porque esto siempre tiene que ser un elo muy fuerte, ¿no? Estar trabajando en conjunto. Sin embargo, para nuestra región, en ese momento, la recomendación para los países es que ya pueden empezar la transición, ¿no? Con excepción, obviamente, del país hoy que está vacunando, que es Venezuela, y también su país que está, su vecino, Colombia, esta recomendación es mantener la vacuna ahí. Pero los otros países que están utilizando la vacunación, la recomendación regional de la OPS es si se puede hacer, ¿no? el proceso de transición para el levante de la vacuna y se tornar un país, una zona libre sin vacunación y reforzando sí, sus medidas de prevención y preparación para emergencia. Excelente, doctor. Yo te agradezco muchísimo también este breve análisis, este pantallazo que nos hiciste el día de hoy. ¿Cuándo volvés a Paraguay, doctor?
Estaremos ahí, creo que en final de mes ahora, de noviembre, hay un evento, ¿no?, sobre fiebre aftosa. Estaremos con los compañeros de Panaftosa también ahí junto con sector privado, sector público, para discutir estos puntos y también hablar un poco de los mercados que se pueden abrir en ese contexto de libre sin vacunación. Perfecto, bueno, vamos a ver si nos encontramos de nuevo, doctor, para poder ir ampliando un poquito más en detalle la información. Te agradezco de momento este enlace. Gracias, Catiucia. Hasta luego.